Códigos en la tele. Y como siempre, con el mono más heavy de la televisión misionera. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Códigos en la tele, ¿cómo están? Ahí saludo a todo el equipo de Códigos que está en la redacción. Felicitaciones por la cobertura del domingo, gran cobertura de Códigos para saber todo lo que pasó en las elecciones, bueno, donde ya tenemos nuevo presidente en la República Argentina, aunque asume el 10 de diciembre, porque hablamos del nuevo presidente, pero todavía no ha asumido. Hoy estaremos justamente analizando esto, ¿no? Con Jorge Ratier Berrondo, él es diputado, en su momento estuvo en el bloque Juntos por el Cambio, hoy trabajó, ya hace un tiempo atrás, viene trabajando con La Libertad Avanza en la provincia de Misiones, es uno de los referentes más conocidos de La Libertad Avanza en la provincia, y le vamos a comentar o preguntar a él justamente cómo se configura La Libertad Avanza a nivel nacional, pero especialmente en la provincia de Misiones y cuál es su actualidad. Y por otra parte estaremos hablando con Milva Carlino, ella es analista política y nos va a ayudar un poquito a entender el voto del misionero, el voto del argentino, qué pasó este 19 de noviembre en la República Argentina tras las elecciones. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Con Infinia? Si buscas el mejor servicio, calidad y ambiente, estación de servicio Adolfo Sartori. YPF Adolfo Sartori S.A. Avenida Santa Catalina, 5235. Teléfono 44 58 822. Llámenos. Su consulta no nos molesta. Bienvenido a tu origen. Un viaje a lo que somos. Un camino que elegís vivir todos los días. Salvaje, natural, plagado de aventuras y emociones. Impregnada de la selva misionera y la tierra colorada. Cuna y refugio del agua más pura y natural. Agua de las Misiones. El agua de la selva. Códigos en la tele. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos al mejor programa de la televisión argentina. Ya no es la de Misiones. ¡Viva la libertad, carajo! Se viene. No sé qué, pero se viene. Algo se viene. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Tal como dijimos en la apertura del programa y en el saludo a los auspiciantes, ya está aquí en el living de Códigos, en el living más famoso de la televisión misionera, Milva Carlino. Ella es politóloga, vamos a decir, una de las consultoras más importantes de la provincia de Misiones, una de las más reconocidas, de Corrientes por A, ¿sí? Y un dato que le podemos poner ahí al currículum de Milva. Bailarina de Escolas do Samba. Hay fotos, trascendieron fotos, así que después vamos a estar hablando. Buenas noches, Milva. Muy buenas noches. Me parece que vamos a tener que volver a las pistas. A contar como un perfil artístico. Perdón. Y amiga del mono, que se va a bailar con ella a los carnavales de Corrientes, según tengo el dato. Ahí el mono moviendo la carcha. Va a estar contento, seguro. Bueno, ¿y nosotros estamos contentos? Olvídate de Milva, la consultora, y Dariel Barbosa, el periodista. Doña Rosa y Don Juan, ¿tenemos que estar contentos? ¿O? Bueno, a ver, tuvimos una instancia de balotaje en el que un 55% de la población se expresó a favor de lo que te diría que fue la clave de toda la elección, que es el cambio, ¿no? Esa necesidad de cambio y una desaprobación muy fuerte a la gestión nacional. Pero como dicen los jóvenes, hubo una instancia de balotaje que pasaron cosas. Pasaron cosas en serio, o sea, realmente, si miramos toda la película, porque una cosa es entender lo que implica el balotaje, que es este apoyo del 55%, pero también entender que al momento de la competencia general, que es la primera vuelta, Milei marcó también su techo propio, ¿no? El 30% que obtuvo en esa primera vuelta. Obviamente que cuando la instancia es de una competencia exclusivamente entre dos, siempre lo veníamos diciendo, digamos, se vota generalmente no por quien quiero, sino por quien no quiero. Y ahí es donde se activó muy fuertemente
esa necesidad de cambio, ¿no? Se esperaban estos números que ahí tenemos en pantalla, Milva, que son históricos. Este 55, casi 70, supera al famoso 54 de Cristina. Bueno, pero yo no lo compondría jamás en ese mismo porque esquema, ella fue primera porque vuelta, ¿no? Lo de ella fue en primera vuelta. Ahora, sí lo podemos comparar con el balotaje que tuvo Macri, ¿sí? Que fue mucho menos. 51-49. 51-49. Fue una diferencia, digamos, fue mucho más competitivo ese balotaje que este. Por eso digo, ojo con poner que es el mayor caudal histórico, porque en realidad son tipos de competencia diferentes. Es lógico que acá en un balotaje se supere fácilmente al 50. Porque justamente, o sea, lo que uno busca, digamos, en esa instancia de balotaje es la definición la selección entre exclusivamente dos candidaturas, ¿no? Y eso es un poco lo que genera fuerza mayorías. Eso es lo que genera un balotaje. Bueno, antes de las elecciones estas dos imágenes generaban... por lo menos cuando hablábamos con los entrevistados acá, e inclusive cuando ibas a las redes sociales o en el colectivo, hablabas con la gente, Massa daba la sensación de seguridad de un tipo preparado, que conocía la provincia, en muchos casos. Un político profesional. Claro, y Milei la inexperiencia, todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, los números dijeron otra cosa. Sí, porque justamente te diría que lo que primó y fundamentalmente producido por esa instancia de balotaje, primó esa necesidad de un cambio, primó esta cuestión de la insatisfacción con la gestión económica de este gobierno, y justamente el candidato era el ministro de Economía, ¿no? Hubo también una falta de credibilidad, si se quiere, de ese sector que no acompaña, que es más volátil, que es el que se define a último momento, y por eso también fue tan difícil para las encuestadoras prever esta diferencia. Bueno, si bien hubieron encuestadoras que le dieron, digamos, una diferencia de 4... 6 fue llegué a ver una bueno, Prosumia dice que fue la que más proyectó, digamos, ese... La que publica la CNN, esa tú le dio 6 en algún momento. Sí, y después haciendo toda la comparación de todas las encuestas que se publicaron, hubo una que fue la de Prosumia, que es la que más ventaja, digamos, le había dado a Javier Milei. Pero también tenías, por otro lado, otras consultoras que estaban dando un escenario de empate técnico, ¿no? ¿Podemos compartir lo de Misiones también? Mirá, Misiones, inclusive la diferencia se agranda, 57 casi a 43. Bueno, se mantiene en gran parte, si uno analiza lo que es la composición del voto de Milei del balotaje, fue la transferencia de votos casi total de Juntos por el Cambio hacia el espacio de la Libertad Avanza, y también, inclusive cuando analizamos territorialmente cómo se distribuyó ese voto, también del voto de Schiaretti, fundamentalmente en Córdoba. Digamos, toda la franja central de la Argentina fue donde Javier Milei hizo mayor diferencia, mucha más significativa, margen de victoria entre Javier Milei contra Massa, y hubo otro componente clave también en la victoria de Javier Milei. La diferencia que se esperaba a favor de Sergio Massa en provincia de Buenos Aires fue mucho menor de lo proyectado. Se esperaban 10 puntos de diferencia, y que de alguna manera compensaran ese apoyo masivo que tuvo Javier Milei en el interior del país, pero que tuvo, digamos, se acortó esa distancia, una diferencia de casi 2 puntos, menos de 2 puntos. Y en la provincia te decía que... bueno, llegó el mono. Hoy empezamos Mira qué lindo a dar vuelta a la página de nuestra historia. Vamos a poner a la Argentina de pie. Para los amigos todo, para los enemigos ni justicia. Le salió el peroncho al mono adentro, ¿viste? ¡Viva la libertad, carajo! ¡Qué grande el mono! Ah, pero un detalle del mono mileilista. Está teñido la peluca, tiene un color violeta, medio violeta, ¿no? ¿Sí? Típico del sesentoso que se tiñe, ¿viste? Y se le nota. Pero está bien. El mono siempre con las convicciones... Jugó con todo, jugó con todos, pero también hay algún filósofo que dice que el hombre sabio va evolucionando en el pensamiento, y el mono evolucionó, fue radical, fue peronista, fue renovador. Podemos decir que es pragmático, él es pragmático. Totalmente pragmático. Y mañana si tiene que volver, no va a tener, hasta con Bregman estuvo. Mira. Así que imagínate. Bueno, hablamos de la provincia de Misiones. Bueno.
por un lado, más allá de gustar o no gustar cómo vota la gente, hay una adultez, me parece, a la hora de votar el misionero impresionante, ¿no? Porque en las provinciales Vota una cosa. votó una cosa. Uno dice, bueno, va a acompañar lo mismo a nivel nacional porque en este caso el Frente Renovador acompañó a Massa. Sin embargo, acá votó totalmente diferente, diciendo, el voto es mío. No, y y voto además, acá o voto allá cuando quiero. es lo que generalmente hablamos, ¿no, Ariel? Esta cuestión de que cuando la agenda es provincial y es municipal, cuando lo que se pone en juego son los temas de la gestión local y la gestión de la provincia, la Hay otra valoración. Hay otra valoración, pero también hay una diferenciación entre lo que es la competencia nacional y la competencia local. Y en eso te diría, uno lee los resultados electorales de la provincia de Misiones y entiende claramente que hay una notable diferencia entre cómo elige a sus representantes nacionales y cómo elige en el plano local, ¿no? Ahora, me parece que es tarea para la casa, para ustedes los consultores, ¿no? Entender esta lógica o ilógica de que gane un outsider total que hace 2 años que está en la política, fabricado por los medios de... Y ahí vemos la importancia de la televisión todavía, porque más allá de que él después hizo una fuerte campaña en redes, él nace en la televisión. Nace en la televisión. Ahí lo que vemos es esta imbricación que se da actualmente en lo que es el fenómeno de la comunicación. Redes, de ahora, televisión. Redes, televisión, que es una simbiosis, digamos. No podemos decir que, bueno, medios tradicionales versus redes sociales. No. Es una... Se potenciaron. Una potenciación absoluta, digamos, en ambas cosas, ¿no? Sí, Porque, la televisión digamos, lo instaló y TikTok lo masivizó. Y lo hizo exactamente, masivo. lo atomizó, digamos, lo divulgó. Pero te decía, sin estructura, más allá del apoyo por ahí que le dio el PRO, porque ya es el PRO, no es Juntos por el Cambio, en la última instancia con ciertos fiscales. A mí me tocó votar en Oberá, donde no vi un solo fiscal de la Libertad Avanza. Y ganó. Sí, o sea, es un esa fenómeno. cosa de que hay que movilizar, que hay que tener fiscales, que hay que sí, tener... hay algo que dejó. No vino a la provincia, no solo acá, no vino a 15 no, creo que más de la mitad de las solamente provincias. 5 Sí, por eso provincias digo, llegó a visitar a lo largo de toda la campaña. no recorrió el país, no tenía fiscales, no tenía movilización y ganó por 11 puntos. Bueno, ¿Cómo se explica eso? Sin duda que es un fenómeno, pero también creo que habría que ir como un poco más atrás, ¿no? Más allá de lo que es Milei en sí mismo como fenómeno y como bien explicabas, cómo surge, cómo se amplifica a través de las redes sociales, cómo penetra fundamentalmente en el segmento de jóvenes transversales a todos niveles socioeconómicos, y en todo el país, porque eso también hay que decirlo, y cómo luego empieza a catalizar todo ese mal humor, esa bronca, ese enojo y esa enorme frustración de gran parte de la población con respecto a la gestión económica y con respecto a una gestión del gobierno nacional que está pésimamente evaluada, digamos. En general, lo que entendemos siempre, digamos, es algo que está comprobado empíricamente en la ciencia política, es que cuando a un gobierno le va mal, muy probablemente tenga un castigo por parte de la ciudadanía, ¿no? O cuando está mal evaluado, o cuando no está sintonizando. En gran parte pasó eso, pero también ¿cómo podemos explicar el fenómeno de Milei? También uno, si ve quién era el actor principal en la competencia política 2 años atrás, era Juntos por el Cambio. Y las internas de Juntos por el Cambio hicieron también que un candidato como Javier Milei representara mejor esa idea de cambio que era lo que estaba en juego en esta elección, ¿no? Entendiendo que ya Juntos por el Cambio había tenido una experiencia de gobierno, tampoco tan satisfactoria, y Javier Milei presentándose desde afuera como un absoluto outsider, más outsider que si querés comparar a Trump o a Bolsonaro, que de alguna manera tenían muchísimo más ligadas sus participaciones políticas a esquemas partidarios, A esto ¿no? sí lo forzó tiene 2 años. Creó un partido nuevo, compitió por primera vez en el 2021, logran representación, inclusive decíamos es un fenómeno acotado a Ciudad Autónoma de Buenos Aires o AMBA. Es que me incluyo, todos los analistas, los periodistas, la gente común inclusive, era como que era la última hazaña de Milei. ¿Viste? Sí, bueno, metió 10 diputados, termina ahí. Después, bueno, sí ganó las PASO. Inclusive cuando pierde la primera vuelta, ¿viste? Bueno, ya está. Ahí, sin embargo, vuelve a
Sí, pero también explicando con cómo se fue configurando esa oferta. Ahora, sin lugar a dudas que esta elección va a reordenar absolutamente todo el mapa político argentino, ¿no? Hablando de mapa, tengo ese mapa, si te quedás, después de la pausa lo analizamos, Sí, ¿te parece? por supuesto. Estamos hablando con Milva Carlino. Licenciada en Ciencias Políticas y bueno, consultora reconocida en la provincia de Misiones, explicándonos un poquito o ayudándonos a entender el voto del misionero, del argentino, que aún sorprende no solo a la Argentina, sino que al mundo. Pausa y volvemos. El INCADE tiene un universo de posibilidades para que apuestes con conciencia a tu educación. Tecnicaturas superiores en programación e innovación tecnológica, marketing y publicidad digital, administración de empresas, de recursos humanos o comercio exterior y administración aduanera. Convertite en el líder que soñás, con validación con la Universidad de Siglo XXI, pasantías remuneradas, continuos talleres de innovación tecnológica. INCADE, La Rioja 1795, esquina Félix de Azara. Seguimos en Códigos en la Tele y bueno, Milva, quedaba pendiente este mapa electoral, casi mentiroso, porque la Ciudad de Buenos Aires tranquilamente podría estar en azul. Si la afinó, fue casi un empate técnico. Sí, totalmente. Pero lo que vemos es justamente toda esta conformación de gran apoyo del interior del país, ¿no? Y la reversión que hubo, inclusive en algunas provincias en las que Massa había logrado ganar en la instancia de octubre, en la primera vuelta, y que en este momento del balotaje, vos fíjate que se consolidó la migración, esto que hablábamos anteriormente, la migración de votos del votante de Juntos por el Cambio y además la sumatoria de votos de Schiaretti, ¿no? Eso también hay que marcar. Y otro punto que también mucho se hablaba antes de la elección, el voto en blanco, que no existió. Otro voto que la gente o los comunes pensábamos que iba a Massa. Uno imaginaba la mayoría de los votos de Bregman, la mayoría de los votos Schiaretti a Massa, y la mayoría de Juntos por el Cambio, o de que en este caso de Bullrich, a Milei. Sin embargo, fue todo a Milei. Fue todo a Milei y también hay que entender un poco el fenómeno de Córdoba. El electorado cordobés es un electorado que ya definió la elección del famoso balotaje de Macri Scioli en su momento. Si recordamos la mayor diferencia que hizo Mauricio Macri en esa elección, Macri fue presidente mediante Córdoba. Fue en Córdoba. Y ahora también, digamos, vemos, es un electorado que si bien es peronista, es muy antikirchnerista, ¿no? Y vio en Massa, me parece, esta cuestión de... Y si vas a la historia también, desde en su momento, bueno, ahora se me fue el nombre, casi digo de la Sota, que también fue, pero no, un radical, me acuerdo, Angelos, que el mapa era todo peronista. Sí, el DNI saltó acá. El mapa era todo peronista, pero Córdoba era con Angelos, que hasta lo llevó a ser candidato a presidente. O sea, Córdoba siempre como que fue... Siempre tuvo, digamos, un comportamiento... Tuvo su autodeterminación en la hora de comportamiento electoral muy diferenciado por ahí del resto, ¿no? Y bueno, y en ese sentido me parece que es importante destacar. Fue una de las provincias en las que más diferencia obtuvo, digamos, Javier Milei, o sea, 75-25. Y fue también... Lo veíamos con algunos especialistas. Es el segundo distrito, ¿no? Sí, es el segundo distrito en peso poblacional, después de Provincia de Buenos Aires. Con algunos especialistas que estudian más el comportamiento electoral de Córdoba, que fue realmente muy loable que Massa haya sacado el 25%. De hecho, esperaban un poco menos. Sí. Bueno, miramos este material y compartimos juntos. Gracias. A vos, por sacarnos de la fila esta. ¡Qué grande! ¡Felicito! Gracias. Gracias. Gracias por tanta grandeza. Gracias por tanta grandeza. Bueno, lo de Milei y Patricia ya no es analizable porque se analizó bastante. Ahora, apareció Macri con toda la furia. Ya hasta uno siente que es parte del gobierno. Sí, discursivamente está inclusive hasta... Ahora, te quiero preguntar desde tu experiencia y tu roce también con la política. ¿Apareció o siempre estuvo? Uno podría decir que... Y retomando un poco esta idea que te planteaba de que Juntos por el Cambio no haya sido el actor más competitivo en esta elección, es en gran parte por
por la acción de Mauricio Macri, ¿no? De cómo fogoneó la interna, de cómo separó, digamos, la competencia interna dentro del espacio. En actos clave que se esperaba que vaya, no iba, Apoyos iba a otros. que no aparecían, o sea, que fueron tibios o ambiguos a lo largo de toda la campaña y luego, una vez que quedó confirmada la instancia de balotaje, una salida muy decisiva a favor de Javier Milei, que también hay que entenderlo en términos también pragmáticos, digamos, de que naturalmente empiezan como a reorganizarse este mapa político del que hablábamos, con el PRO mucho más corrido, si se quiere, esta opción de ultraderecha. Ahora, el lugar de Macri me parece que es un lugar cómodo desde la política, porque si a Milei le va bien, él puede decir: yo soy el padre de la criatura, o sea, yo estuve atrás, yo asesoré, yo acompañé, es más, seguramente va a poner ministros, y no me extrañaría que unifiquen bloques, o por lo menos que hayan trabajo en conjunto entre los dos bloques. Ahora, si le va mal, el tipo se abre y siempre dice: no, fue un apoyo. O sea, es ganar lo de Macri hoy. De todas maneras, sí, de todas maneras lo que hay que ver es un poco esto, ¿no? La configuración de este apoyo electoral de Mauricio Macri a Javier Milei. Yo creo que se va a traducir sin dudas en quizás 1 o 2 ministros dentro del gabinete, que también tengamos en cuenta de que ya Javier Milei habló de una reducción en términos de cantidad de ministerios, 8, pero también entender de que Javier Milei necesita, porque no tienen, y esta es la carencia de estructura política, la cantidad suficiente de personas para cubrir. Y en eso me parece que sí el PRO puede ser estratégico en segundas, terceras líneas. Bueno, se habló de 4.000 funcionarios que con los recortes de Milei podrían llegar a ser funcionarios que se necesitan sí o sí 2.800. Sigue siendo un número muy alto que Milei evidentemente no lo tiene. No lo tiene, y tienen, digamos, en contrapartida, políticos con más experiencia desde el sector del PRO, ¿no? Bueno, tenemos nosotros sí material. Los argentinos eligieron otro camino. Y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. Bueno, acá 2 cosas. Primero, ninguno de los dos quiere hacerse cargo de lo que pasa hasta el 10 de diciembre. En el medio estamos nosotros, ¿no? Y en segundo lugar, lo veo más y me acuerdo automáticamente de la inflación, de la economía. ¿Le pasó eso a la gente? ¿Fue ese el gran tema también? Sí. O el yate de Insaurralde, las tarjetas de Rigó sumaron. No, en realidad la inflación. El componente central del voto es el cansancio con esta situación, este ciclo inflacionario creciente, del cual, digamos, Sergio Massa no podía dar confianza de que lo pudiera revertir siendo él mismo ministro de Economía, ¿no? Esa fue la gran dificultad que tuvo Massa. No obstante, su campaña fue muy buena. O sea, si tenemos en cuenta esa situación, el nivel de aprobación bajísimo que tenía el gobierno nacional, que haya llegado a la instancia de balotaje y que haya logrado 44% no solamente de los eso, votos. En primera vuelta tuvo, ¿cuántos? 5 puntos de... Y que haya quedado en ese escenario de tercios que tanto se preveía en las PASO. Pero después que haya revertido ese resultado y que en la primera vuelta haya quedado primero, y haber entrado, digamos, efectivamente al balotaje y que haya logrado ese 44% de los votos, sin lugar a dudas, si uno lo ve en términos de efectividad de la campaña, ha sido una campaña loable en ese sentido, ¿no? En términos de cómo logró esa construcción, en un contexto sumamente difícil. Ahora, la frase en este discurso, digamos, de reconocimiento de la derrota, inclusive antes de que salieran los números efectivos de la Dirección Nacional Electoral, marcan sin lugar a dudas cuál va a ser su rol, porque también lo expresó, digamos, que se va a ir alejando en términos de política. ¿Él tiene 2 años más de diputado? ¿O termina? La verdad que no. Me parece que tiene 2 años más de diputado. Habrá que ver ahí qué pasa. No, él fue electo. Claro, él fue electo en el 2019, claro. Yo desde afuera veo que la única posibilidad que tiene Massa es que Milei
recontra choque la calecita, que haga un choque en masa, en cadena de calecitas, para que ahí, bueno, Massa tenga cierta chance y la gente, porque la gente va a recordar esta campaña. Me parece que, a diferencia de Scioli, esta campaña la gente va a recordar y va a recordar a Massa. Entonces, como que va a ser ahí alguien que va a estar en el banco de suplente. Sí, uno puede tomarlo como un líder que va a estar presente. Ahora, dentro de esta reorganización del mapa político que hablábamos, hay que ver qué lugar en el peronismo. El peronismo suele procesar mal las derrotas electorales. O sea, no termina de reconocer más allá bueno, digamos, en ese sentido me parece que dice el líder del peronismo el que gana. Totalmente, y por eso mismo en este proceso de reorganización creo que tenés otras figuras que han logrado, digamos, revalidar, como el caso de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con un peso electoral muy importante. Y que quedan en este entramado de otra manera, ¿no? Ahora te traigo a la provincia otra vez. La verdad que no quisiera estar en el zapato de Hugo Pasalacua, porque se le cumple el sueño como a cualquier político de ser gobernador de tu provincia, ¿no? Macri. Bueno, surfeó, buenas relaciones, pasaron los 4 años. Ahora vuelve. Dice, bueno, ahora vuelvo con alguien de mi color o cercano que conoce la provincia, vamos a hacer cosas por Milei, te toca. Claro. O sea, las dos veces le tocó con la más fea. Siempre fueron desafíos, sí, bueno, es una frase, digamos, bastante... Machirula, perdón. Bueno, con el más feo. Bueno. Pero sí entender de que es un desafío enorme construir. Y sobre todo porque es una incógnita lo que va a hacer Javier Milei, porque más allá de que dijo un montón de hizo un montón de propuestas, también fue moderando su discurso y eso fue también lo que le permitió construir ese 55%. Ahora, te traigo con Pasalacua, cortito. Me parece que ahí tenemos los misioneros un plus, porque la capacidad de diálogo que tiene Pasalacua, desde su dialéctica, su oratoria, hasta su paciencia, digamos, hoy juega a favor de los misioneros porque necesitamos a alguien así. No me imagino a alguien por ahí verborrágico que se enoje en la primera de cambio que no nos dé algo la nación y nos aísle. Los estilos de liderazgo poder de diálogo muy fuerte. Me parece que en general los estilos de liderazgos dentro de la renovación son de dialoguistas, son de construir. Si uno recuerda lo que fue la trayectoria de Hugo Pasalacua con esa instancia de no alineamiento, digamos, entre la provincia y la nación, fue muy pragmático, digamos, muy de dialogar, de generar consensos, inclusive la famosa frase gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Yo creo que no solamente el caso de Misiones, sino pensemos en todas las gobernaciones que no son del color, digamos, ni hasta para los radicales, te diría, porque también están en un nuevo contexto. Está todo por verse, el tema de cómo actúa el bloque de Juntos por el Cambio, si permanece junto o no. Lo cierto es que Javier Milei no cuenta con quórum en ninguna de las cámaras y tiene la necesidad de construir esos consensos. Por lo tanto, los gobernadores van a tener un rol clave en este momento. A través de sus votos con el Senado. A través del Senado, ¿no? Y de los diputados. Último material para compartir. ¿Qué va a hacer con YPF, con la televisión pública? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok. Telam, que también pertenece al grupo. También. Absolutamente. También. ¿El resto de las empresas del Estado, lo mismo? Ese es el programa. Usted, por ejemplo, me preguntó del caso YPF. Sí. Lo primero que hay que hacer es recomponerla y además tiene en la transición que nosotros estamos pensando en la cuestión energética, tanto en ARSA como YPF tienen un rol para esa transición, mientras que se racionalizan esas estructuras, se las pone a crear valor y de esa manera se puedan vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos. Bueno, ahí el tema es en cuánto tiempo se pone en valor a la empresa. ¿6 meses? ¿8 años? ¿100 años? A ver, en alguna de estas primeras declaraciones de Javier Milei fue muy explícito en esta meta de que en 6 meses haya déficit cero. Con lo cual, esto va a generar no solamente esta cuestión, digamos, de las privatizaciones, sino también uno de los puntos claves, que es la reducción de la obra pública a cero. A cero. A cero. De hecho, ya explicó de que
pase al sector privado, digamos, lo que ya esté licitado que continúe, pero lo que tenga que estar, digamos, en proceso de pase directamente, o que cada intendente, de hecho lo expresó explícitamente, ¿no? Que cada intendente busque la manera de financiar la obra pública, con lo cual es un cambio enorme de contexto y hay una meta clara que está poniendo, que es esto del déficit cero por un lado, y después hay cuestiones que todavía no sabemos cómo las va a llevar a cabo. Sabemos qué, pero no sabemos cómo las va a llevar a cabo. Te voy a llevar rápidamente por un paseo por la psicología. ¿Crees que la gente, y con esto terminamos, la gente está esperando que cumpla lo que prometió? ¿O es la primera vez en la historia donde la gente cree que, o está esperando que no cumpla todo lo que prometió? Bueno, es súper interesante tu pregunta. Primero, para entender un poco cómo se construye ese 30% que apoyó en primera vuelta, y por eso yo digo, ese es el voto duro o más duro de Javier Milei, porque de hecho no cambió mucho entre las PASO y las generales. Ese es un votante que en gran parte, te diría, sobre todo los jóvenes, sí adhieren a sus propuestas y adhieren a los planteos. Pero hay una heterogeneidad en el resto del electorado de Javier Milei que quizás coincide con la cuestión de resolver la cuestión económica, pero no con las otras propuestas. Hay matices con la aprobación. Mucho votante de Milei, o posible votante de Milei ante la campaña, que decían, me gustan las propuestas, pero que no toque la salud y la educación pública. Era como los dos... Las dos ejes centrales, y justamente sobre esos ejes tuvo que salir a desmentir de que nos iba a privatizar. La gran incógnita es saber qué va a hacer con eso, si va a cumplir lo que dijo antes de la campaña, lo que dijo en la primera vuelta o lo que dijo después, porque recordemos que matizó muchísimo su discurso estratégicamente, y es lógico que lo haga porque es la manera de convencer a un electorado, ampliar, digamos, tu base electoral, salir del duro y tratar de conquistar a otro tipo de electorado que es mucho más volátil. ¿Sabes qué, Milva? Mira qué lindo. Lo bueno y más lindo es que no vamos a tener elecciones por 2 años. Y ojalá mejore la cosa, porque la verdad que no vale nada tu peso, Angá. Igual, vamos hablando de mi campaña para el 2025, no te olvides. Mira que en la selva, donde yo vivo, también se eligen concejales. Besos, nos vemos. Me encanta la peluca, me encanta el de adaptación que tiene el mono, ¿eh? Sí. Él es pragmático. Resiliencia política tiene el hombre. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos. No tenemos más tiempo, estuvimos hablando con Milva Carlino. Ella es licenciada en Ciencia Política, también consultora reconocida en la provincia de Misiones. Y bueno, también dentro de muy pronto, vamos a ver bailando ahí. Contalo, porque si no... No, bueno, yo soy de Montecallero, del sur de Corrientes, y es una localidad que tiene una tradición de carnaval muy fuerte, y la comparsa a la que pertenezco cumple sus 50 años. Y vas a bailar. Voy a bailar con el mono. Una noche. Una noche con el mono. Bueno, pausa. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! En equipamiento para oficina, la calidad está en Carlos Estación. 5 décadas de excelencia en servicios con soluciones a su medida. Sillas, sillones, muebles, máquinas y accesorios. Cortinas Luxaflex. La respuesta justa a cada necesidad. Carlos Stasiuk, donde la calidad cuesta menos de lo que usted piensa. ¿Seguimos? ¿Están con peluca? Estamos con peluca, exactamente. Con la gente de peluca por lo menos.
Seguimos en Códigos en la Tele y ya está en el living de Códigos Jorge Ratier Berrondo. Él es diputado provincial, uno de los principales referentes también de La Libertad Avanza en la provincia de Misiones. Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Espero que la charla Gracias. al aire esté tan interesante como la que fue detrás de cámara. Bueno, esperemos. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo fue para empezar a trabajar en la campaña de La Libertad Avanza en la provincia? Hablábamos recién con una reconocida analista política, un partido prácticamente sin estructura, prácticamente sin militantes, pero que hizo historia, tanto en la provincia como en el país. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, de a pocos. Fue un trabajo interesante, porque primero, como decís, sin estructura organizada, ¿no es cierto? De la manera, sobre todo, tradicional de la estructura política. Un espacio que surge en menos de 2 años, porque todo el mundo habla de 2 años, pero hace 2 años él fue electo diputado por la ciudad de Buenos Aires. Empezó la aventura de ir a la presidencia después de eso, o sea, creo que 1 año, mucho más que 1 año y medio no fue. Entonces, la verdad que es muy vertiginoso todo, muy rápido, y no dio tiempo a la construcción del espacio político, digamos, ni siquiera al partido político en muchas de las provincias, la mayoría de las provincias, digamos, un partido político propio, que era la gran debilidad que todo el mundo hablaba al principio de la campaña, ¿no es cierto? Y eso hizo también que en todas las provincias, y Misiones no fue la excepción, hubieran grupos diseminados que no pudieron amalgamarse, digamos, a tiempo, apoyando las ideas, la candidatura, apostando a distintos personajes también dentro de su espacio más conocido mediáticamente. Entonces eso hizo que el trabajo sea un trabajo que no fue del todo coordinado, pero que fue muy interesante en el sentido que fue muy multiplicador, digamos, y muy genuino en la incorporación de los actores en cada una de las localidades, ¿no es cierto? No te vi en el colectivo. ¿Estuviste en el colectivo? Sí, estuve el domingo. Estuvimos toda la campaña. La verdad que el colectivo fue todo un suceso, ¿no es cierto?, en la campaña, en toda la provincia, en las PASO y en la general. La verdad que fue un buen mecanismo para comunicar más rápidamente, digamos, en algunas localidades, en el interior, y bueno, y generaba como toda una cosa, ¿no es cierto? La gente se acercaba muy entusiasmada al colectivo porque era algo novedoso. Bueno, quiero compartir esto con vos. ¿Limpiaron los papeles después de los festejos? Sí. ¿Todo? ¿O porque... Sí. Micaela fue la principal promotora de eso, Micaela Gacegui, y estuvieron hasta las 12 y pico, estuvo un grupo limpiándose. Bueno, me sacó la pregunta. ¿Qué haces, Ratier, papá? ¿Cómo va? Ha agrandado el vago ahora que ganó Milei, ¿viste? Ahora viene la pelea para ver quién es el dueño de la criatura acá en Misiones. ¿Quién es el papá y quién es la mamá? ¿Me contás? No, bueno, el papá y la mamá están en Buenos Aires, no sé, son el papá y la mamá de Milei. El único dueño de la criatura es Milei. Al mono no se le va de la pregunta, ¿eh? No, pero el único dueño de la criatura es Milei. La verdad que como dije, es una construcción nueva y es centrada muy fuertemente y en forma exclusiva en el liderazgo del presidente electo Javier Milei, digamos. Después para abajo hay todo por delante para construir liderazgos que creo que van a ir surgiendo, y así espero, en todas las provincias. Misiones no es un caso aislado de que no se sepa bien y creo que el espíritu liberal también hace posible que haya varios liderazgos, que no tenga que haber uno solo. Me parece que eso retrasa, digamos. Eso tiene que ver con la provincia de Misiones, donde hay 2 grupos marcados que están trabajando con La Libertad Avanza, pero que entre sí por ahí no hay tanta relación, por lo menos lo que uno ve de afuera. Sí, no, con más de 2 grupos, diría yo. En el interior también hay grupos que son como
de alguna manera autónomos, digamos, en el espacio. Y hay otros que generaron partidos políticos que estuvieron en disputa judicial o sea, te quiero decir, no es un espacio que todavía esté del todo definido claramente como tradicionalmente lo entendemos, y tal vez por eso tampoco se puede entender mucho, pero tradicionalmente vos entendés que tiene que haber un líder arriba, que de ahí abajo y que solo hable ese. Bueno, me parece que eso en el espacio está como en discusión hoy, todavía no está el surgimiento de eso, y que tal vez no pase nunca ese único líder o referente o lo que sea, porque a ver, hasta a mí me da cosa, uno primero no se puede autodefinir nunca, como sería muy egocéntrico referirse a uno mismo como un referente. Ahora, no sé si viste desde esta óptica, pero La Libertad Avanza criticó tanto a la cultura partidaria tradicional, al viejo peronismo, al viejo radicalismo, en muchas cosas. Sin embargo, lo que se da ahora con esto que vos decís es mucho de lo que se dio allá por el 80 con el radicalismo, donde no se conocían entre sí, pero militaban, cada uno armaba su comité, de forma autónoma, digamos, y por ahí no había relación entre un radical de Oberá y uno del Dorado, y estaban en la misma. Más en los 90 pasó algo parecido con el peronismo, digamos, y ahora está pasando con ustedes. O sea, criticaron tanto la clase política, pero de alguna manera el movimiento tiene el mismo origen. Con el PRO, pero bueno, en mi caso personal, o sea, valga la redundancia, ¿no es cierto? Pero yo no soy de aquellos que criticaron esa posición porque me criticaría a mí mismo, ¿no es cierto? Yo hice política desde temprana edad, como les va a pasar hoy a todos esos chicos, que son muchísimos, de 16 a 18, o hasta 20 y pico de años, que militaron por su primera vez militando, ¿no es cierto? Y cuando tengan mi edad van a tener la misma experiencia o más de militancia que tengo yo, porque a partir de ahora no van a dejar de militar, van a seguir militando por el espacio que crean. En este momento La Libertad Avanza, espero que siga eso en el tiempo, pero podrán elegir otros espacios, pero creo que la incorporación de nuevos actores, sobre todo de la juventud, en la militancia activa, siempre es beneficiosa. Ahora, eso con el tiempo y con la edad, por una cuestión cronológica, te suma, digamos, experiencia y militancia. Entonces yo nunca tuve esa posición de hablar de la militancia viejo, qué sé yo. Yo lo que digo es que hay estructuras en las que hay que construir por una cuestión de orden, digamos. Entonces, lo que se critica no es la institución ni la estructura ni el partido político, que es la única herramienta autorizada, digamos, en nuestra legislación para proponer candidatos en las elecciones. Te traigo a la provincia y al voto misionero. ¿El misionero votó a Milei por sus propuestas o fue un claro castigo a la clase política nacional? Creo que hay de todo. ¿En favor de o en contra de? Yo decía ayer en un reportaje... ¿Estos números qué reflejan? O sea, uno puede, de alguna manera, analizar y bajar a 4 o 5 temas importantes, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera saber exactamente las motivaciones, porque son en Misiones 400.000 en el país, 14 millones y medio de personas que probablemente tengan todas motivaciones distintas o la gran mayoría motivaciones distintas. Me parece que hay que separar lo que fue la campaña o los votos que obtuvo Milei hasta la general y lo que fue el balotaje. Me parece que hasta la general fue un voto mucho más centrado en él, en cómo él llegó con su mensaje a los votantes, en lo que él transmitía y en lo que buscaba el votante en ese momento de un presidente de la nación. Y eso fue más genuino, digamos, de alguna manera. Eso es un voto que es de él, digamos, que es de gente que le sigue a él, y hoy se está viendo también, es gente que realmente le sigue a él. Después en el balotaje, claramente, hay 2 opciones, y ahí hubo mucha gente que votó para que no gane el otro, digamos, o sea, que votó a uno para que no gane el otro. De los
los dos contrincantes hubieron casos así. O sea, a Massa lo votó mucha gente para que no gane Milei, y a Milei lo votó mucha gente para que no gane Massa. Eso se da en cualquier balotaje por una cuestión de sentido común. Hay solo dos candidatos y todos los que votaron antes del balotaje a otras opciones tienen que tomar la decisión de qué hacer. Entonces me parece que el primer componente de votantes de Milei hasta la general es uno, y esa parte de la general a la balotaje, ahí hay como más componente de voto en contra, voto bronca, voto hartazgo, pero el primer componente a veces es un componente más de voto esperanzador, digamos, en que él resuelva los problemas del país. Bueno, quiero ir a una pequeña pausa, ¿te quedás? Sí. Y después de la pausa, si querés, contestame, porque uno pregunta lo que quiere, pero el entrevistador contesta lo que quiere también. ¿Cómo fue ese alejamiento del PRO, del Juntos por el Cambio, en el bloque como diputado provincial, pero que ahora llegás y te encontrás con todos otra vez? ¿Cómo fue ese reencuentro? Pero contame después de la pausa. Revistacódigos.com. Pauta con nosotros y hacé crecer tu negocio. Comunicate a nuestras líneas de contacto para conocer las promociones. Somos la nueva generación del periodismo digital. Bueno, seguimos en Códigos en la Tele. Quedaba la pregunta pendiente, Jorge, sobre tu salida del bloque Juntos por el Cambio en la provincia de Misiones para de alguna manera trabajar con el Espacio de la Libertad Avanza. No sé si fue o eso vino después, pero digamos, se dio finalmente. Y ahora te encontrás con que la gente a la que abandonaste o que te abandonó, no sé cómo fue esa cuestión interna, está junto con vos otra vez, están trabajando juntos. O se están encontrando, bueno, por lo menos. Ellos siguen en la estructura del PRO y hay que ver cómo se rearma Juntos por el Cambio, que obviamente todos hasta ahora venimos diciendo que se ha roto, pero todavía no hay concretamente una decisión. Hoy se reúnen los gobernadores electos y se reúnen los gobernadores electos de Juntos por el Cambio, radicales y del PRO. Así que hay que ver cómo continúa y qué rol van a tener parlamentariamente y en el gobierno de Javier Milei. No está todavía, digamos, resuelto ese tema, así que por supuesto que hubo un acompañamiento y un trabajo en conjunto en una campaña de la general al balotaje, pero después, a partir de ahí, que ya terminó el balotaje, todavía hay muchas cosas para ver, digamos, de cómo se van reacomodando. Te quiero preguntar dos cosas. Primero, Massa prometió venir en noviembre a activar definitivamente la zona aduanera. Sí. Como ciudadano, como político. Dijo la semana siguiente a la elección. ¿Crees que va a venir? No. Pero esperás que venga, me imagino. Yo ya no, la verdad, me parece que el tema de la zona aduanera siempre fue una mentira de parte de Massa. Yo tengo esa sensación. O sea... ¿Nos tomó el pelo? Es que no tomó el pelo, me parece que mintió, sencillamente. O sea, me parece que podría haberlo hecho antes y no lo hizo y fue como estirando para no decir que no lo iba a hacer, que hubiese sido lo más sencillo, decir, bueno, no estamos de acuerdo, nos genera muchos problemas con las otras provincias, no queremos hacerlo. ¿Pero no crees que Misiones necesita una zona especial aduanera como misionero? Necesita un tratamiento impositivo diferenciado. ¿Cuál es ese tratamiento impositivo diferenciado? Es lo que hay que discutir seriamente, digamos. Necesita un tratamiento impositivo diferenciado porque está inmerso geográficamente dentro de una cuña que limita con dos países. Hoy vemos que eso nos beneficia con el tipo de cambio. Pero no sabemos el día de mañana qué va a pasar, entonces creo que tenemos además, que resolverlo. Además, en la historia más nos perjudicó que beneficiar. Por supuesto, creo que tenemos que resolverlo con un tratamiento impositivo nacional diferenciado. Ahora, otra pregunta, el INIM. Cuando estuvo la CRIM, dicen los memoriosos que la YERA funcionó muy bien. Creo que ni vos ni yo estábamos en esa época. Después, sin la CRIM fue el caos total. Tareferos y productores en la pobreza absoluta, molineros y secaderos un poquito mejor.
El INIM puso orden a eso, guste o no guste. Puso orden a eso, puso por lo menos estabilidad, ¿no? O sea, hoy el productor sabe cuánto va a cobrar, el tarifero sabe cuándo es la zafra, saben cuándo van a plantar, o sea, hay un orden, hasta se sabe cómo se va a exportar. ¿Qué va a pasar con el INIM? Porque en ese afán de la motosierra, ¿también se va a cortar lo que funciona o no? Mirá, yo te podría contestar lo políticamente correcto. El ININ es una ley nacional, lo tendrá que discutir el Congreso Nacional, si se elimina o no se elimina. Como no puedo conmigo mismo, yo te diría, yo soy cuarta generación de productores de yerba mate. Mi bisabuelo Domingo Berrondo fue pionero en la plantación de yerba mate, fue uno de los fundadores de Oberá y además en la ciudad más linda en de el Misiones, establecimiento, en la ciudad más linda de Misiones. Mi abuelo Jorge Rondo fue presidente de la CALO, de la Federación de Cooperativas, mi papá estuvo en la CRIM, mi bisabuelo plantó yerba, mi abuelo plantó yerba, mi papá plantó yerba, yo planté yerba. Mencionaste la CALO, o sea, la CALO daba créditos, o sea, daba créditos. Por eso te digo, tengo un registro histórico transmitido de boca en boca y además tengo un registro histórico hasta documental. La yerba mate ha tenido problemas, los mismos problemas siempre a lo largo de la historia porque tiene un ciclo y siempre tuvo un ciclo por su demanda inelástica. Entonces cuando aumentaba la oferta el precio bajaba la oferta, faltaba yerba, el precio subía y el mercado lo regulaba. Luego claro, empezó la regulación del mercado. En esa regulación del mercado por siempre primera perdía vez, el productor y el tarifero. No siempre, dependía de muchos factores. A veces el productor no perdía. La simetría de emisiones con Brasil y Por eso Paraguay. te digo, lo que pasa es que hay que entender la idiosincrasia del productor de yerba mate. Hay los pequeños productores que viven en la chacra, 13.000. que no viven de la yerba mate solamente, sino que viven de otros productos. Después tenés el productor mediano, que es aquel que plantó yerba, creció y que tal vez ya no vive más en la chacra, vive en la ciudad. O sea, otros en otras ciudades, en definitiva, ese productor mediano, cuando el precio baja, deja de cosechar, hace que haya menos yerba en el mercado y vuelva a aumentar el precio y después está el productor grande. Lo que hizo por eso te digo, voy a los créditos. Por ejemplo, un caso conocido, no vamos a decir el apellido, pero es una persona que se fugó al Paraguay, así que, y después fue famoso su hijo por haber asesinado a una persona en Corrientes y está preso. Un productor de yerba mate que no llegaba a producir más de 400.000 kilos de canchada. Existiendo la CRIN, no había solo, como ahora con el ININ, precios de la materia, sino que había un mercado consignatario. ¿Qué significaba eso? Que la CRIN te prendaba yerba. O sea, vos decías, bueno, yo produzco tanta yerba, quiero prendar, tengo acá la yerba en este noque, que así se llaman los lugares, los depósitos de la yerba canchada, quiero prendar esta yerba hasta venderla para esperar que valga más, o lo que sea. Bueno, te pagaban un porcentaje. En ese momento, 80 y pico, 90 centavos de dólar aquí de canchada, cuando salía 1.25 si vos lo vendías en ese momento. Pero vos no dejabas de tener la yerba, después devolvías ese préstamo. Y podías venderla a 1.50, supongamos. Y devolvías el préstamo de esa yerba. Pero déjame te explique. Porque ¿qué es lo que pasó después? Esta persona que producía 400.000 kilos por año, prendó 14 millones. La CRIN le prendó 14 millones de kilos a esa persona. Los inspectores fueron y dijeron, sí, están. Nunca podían estar porque la persona no podía haber hecho nunca. Agarró esa plata y se fugó al Paraguay. Y como esos casos tenemos un montón. O sea, lo que quiero decir, todo el resto de los productores quedaron pagándole, y el Estado asumiendo el pago a esas cosas. Bueno, pero hoy hay de todo, digamos. Hoy el INIM está demostrando que puede mejorar, obviamente, porque toda cosa en la vida es perfectible, pero me parece que funciona. Tu postura, si mañana Milei dice, por sí o por no, diría Massa, si mañana Milei dice, se cierra el INIM, más allá de que, bueno, es una ley y no es tan fácil, ¿no?
Ratier o la Libertad Avanza en Misiones dice, no, pará, No. Javier, es un instrumento importante para los productores de yerba La o Libertad está bien Milei? la Libertad Avanza en Misiones, yo no puedo hablar por la Libertad Avanza en Misiones. Yo te diría que habría que analizar bien. Yo, personalmente, yo ideológicamente no estoy de acuerdo en la fijación de precios. El INIM puede funcionar muy bien para un montón de cosas, como Instituto de la Yerba Mate. Ahora el precio, cuando fijas el precio artificialmente terminás distorsionando el mercado. Porque así como en los momentos malos tenés un precio sostén, en los momentos buenos tenés un techo en el precio. Te explico. Sí. Cuando falte yerba, como pasó ya, y los secaderos te paguen más, como te pagan más, te pagan un poquitito más por sobre el precio, pero te podrían haber pagado hasta el doble del precio mucho antes, si no tuvieras precio sostén. No tengo más ¿entendés? O sea, y te cuento lo último con referencia a eso. También es cierto, como vos decís, que hubo momentos malos de la yerba después de la eliminación de la CRIN. Tuvo 2 o 3 años que explotó, que fue buenísimo, y después fue complicado en un contexto nacional de una convertibilidad y de no exportación afuera del país, que no es el mismo mundo de hoy. El mundo de hoy consume más, no solo afuera del país, sino también dentro del país. Pero además de eso, muchos productores, a partir de la eliminación del ININ, y hay que ir y hablar con ellos, son hoy productores importantes, y eran pequeños productores o medianos porque el mercado se liberó. Y muchos decidieron invertir y les fue muy bien con el negocio de la yerba mate, que si no, no hubiesen podido hacerlo y hubiese estado mucho más concentrado el mercado. Bueno, entendí igual, entendí la respuesta. Lo toman como un sí. Pasos a seguir de la Fuerza Liberal en Misiones, si ya hablaron con Milei, si lo van a hablar. A ver, hay mensajes, Sí. Todavía no hay, digamos, nada concreto, porque además sería para mí sería una falta de respeto en el momento que está viviendo el espacio a nivel nacional y sobre todo los dirigentes nacionales que están, empezando por Milei, ¿no es cierto?, que están preocupados con la transición, con la conformación del gabinete, con las primeras medidas, que uno vaya a plantearle temas locales que nada modifican hoy el panorama, ¿no es cierto? O sea, me parece que eso lo tenemos que ir avanzando desde lo local, tratando de ver cuáles son los mejores métodos y formas para unificar el espacio y para avanzar en la construcción, sí, de lo que no se pudo hacer en estos 2 años, en primer lugar de un partido político que sea el partido político del presidente de la Nación, y después en ver la dirigencia política que se vaya sumando. Entonces me parece que es un trabajo que recién empieza. Gracias a vos. Gracias por tu tiempo. Por favor. Perdón, nos tardamos casi 5 minutos, pero bueno, valía la pena, ¿no? Gracias, Jorge Ratier Berrondo, diputado provincial y referente de la Libertad Avanza en la provincia de Misiones. Como él decía, uno de los referentes, porque hay varios distribuidos en toda la tierra colorada. Bueno, nosotros también le agradecemos a ustedes por estar del otro lado de la pantalla, siempre acompañándonos en las redes, en Somos Misiones. La verdad que es muy lindo hacer este programa en un contexto que cambia momento a momento y que a nosotros nos agrada ser parte de eso, ¿no? Bueno, revistacódigos.com, ahí nos ven las 24 horas del día con toda la información, el mejor equipo de redacción de la provincia. Aplauso atrás, ahí está todo el equipo. Y en cada una de nuestras redes sociales también se informan. Chau, buena semana.